Camilo José Cela vino en el año 42 a este sanatorio, con 26 años, por lo tanto, después de haber tenido una experiencia previa, seguramente más dura que esta, a los 15 años que estuvo en el sanatorio de Guadarrama. Vino seguramente por un rebrote por una vigilancia, puesto que no puede pensarse que tuviera una enfermedad muy grave o un grado de enfermedad grave, puesto que solo estuvo 2 meses y el médico, el doctor Valdés, le dio de alta a los 2 meses de estar aquí. Realmente Camilo estuvo aquí solo 2 meses y por lo tanto parece un periodo muy corto en una vida de más de 85 años, por lo tanto más de 1000 meses, decir que 2 meses pudieran ser importantes. Pero todos sabemos que 2 meses en la vida de un individuo pueden ser distintos, pueden ser más importantes que otro resto de meses. Entonces, ¿por qué le damos importancia a estos 2 meses? En primer lugar, porque son los 2 meses que estuvo en Eoyo, y a los oyenses, ya sean de nacimiento o de adopción, como soy yo, pues no hemos tenido muchos premios Nobel en Eoyo y por lo tanto hay que darle una cierta importancia. Luego hay otro punto importante y es que en aquel momento no había teléfono móvil, en aquel momento no había internet y por lo tanto él, que era un escribidor compulsivo, los documentó y por lo tanto, gracias a más de 28 cartas a su novia, una también a Ricardo de León y seguramente escribió muchas más cartas, ese periodo está documentado y podemos saber cuál era su estado de ánimo, cómo pensaba y quién era en aquel momento. Porque el Camilo que estuvo aquí no era el Camilo que luego creó una imagen pública, un Camilo en ese momento un poco prepotente, un poco despótico, mal hablado. Yo creo que ese era un personaje que él creó inicialmente para el público y lo fue realimentando con el tiempo, pero en aquel momento el Camilo que estuvo aquí era un Camilo evidentemente muy distinto. Era un Camilo, en primer lugar, que estaba enfermo y eso le producía inseguridad y cierta debilidad. Era un Camilo muy enamorado de su mujer, hasta realmente límites en las cartas excesivos de expresión continuamente. Era un Camilo que tenía una continua invocación a Dios, cosa que luego seguramente en la obra perdió durante su obra. Era un Camilo con una obra debajo del brazo, como en aquel momento era el Pascual Duarte, porque aunque en aquel momento ya había colaborado con revistas de no mucha tirada, pero él tenía una gran novela debajo del brazo. Bueno, en definitiva, daba el perfil de un romántico. Seguramente a él no le gustaba mucho el tema de verse como un romántico, como mucho se trataba como el joven Werther, pero aunque no le gustara y se reía de ellos, pues estaba casi en Margarita Gautier o en La Bohème. Realmente era un Camilo muy distinto al que luego hemos conocido y hemos visto. Pues está documentado en las cartas que le escribía a Charo, que se le ocurrió la idea aquí de hacer una obra, una novela sobre la vida de los enfermos de tuberculosis en los hospitales y aprovechando la experiencia previa de Guadarrama y esta más corta experiencia de Eoyo, él decidió aquí y empezó aquí a escribir Pabellón de Reposo, aunque saldría 3 o 4 años después de haber salido de aquí del sanatorio. Realmente aquí lo que seguramente dio o tenía ya terminada totalmente era el Pascual Duarte y lo que estaba era luchando con los editoriales, con las editoriales para buscar quién se lo editaba. Aquí recurrió a Ricardo León, que tenía una casa en Torrelodones y no le salían las cosas y tuvo la importancia la estancia aquí en el sanatorio de coincidir y conocer a Aldecoa, a Félix Aldecoa, cuyo hermano y el padre tenían una editorial en Burgos, que fueron los que al final se atrevieron a publicar la familia de Pascual Duarte, que fue realmente el inicio de su carrera literaria. Y, bueno, incluso cuando le dieron el Nobel seguían hablando de la familia de Pascual Duarte como gran obra inicial y sorprendente en el periodo de la posguerra en España.
Camilo José Cela, según el testimonio de las cartas, realmente es un lector omnívoro, lee de todo, no solo los clásicos, sino también los modernos, porque además los clásicos seguramente los tenía clasificados, a unos los leía y a otros no, y de los modernos también. Hace referencia a Hansun, es Hansun, sí, y seguramente había leído también a Thomas Mann, ya había leído a todos, todo lo que le caía en la mano lo leía. A la novia le pedía que le subiera revistas de Madrid, bueno, incluso algo que incluso llama la atención, como las selecciones del Reader Digest, que seguramente estaba muy mal vista por los intelectuales más sofisticados, pues en selecciones también leía, porque tenía que leer de cualquier cosa. A través de la lectura de las cartas, yo creo que podemos afirmar que dos veces, como mucho 3 veces, visitaría Charo a Camilo en el sanatorio. Incluso hay unas cartas en donde está doliéndose porque ella no ha subido en el domingo, que es el día en que ella se quedaba libre y podía subir, entonces solo eran los domingos. Incluso uno de los 8 domingos que podría caer en el periodo, él bajó a Madrid a algún tipo de gestión, o seguramente estaba planificado en el periodo de estancia. Entonces, seguramente yo creo que no estuvo aquí más de 2 veces, en 2 ocasiones, Charo. Yo creo que aquí en Oyo, del Camilo José Cela, que estuvo aquí del año 42, en recuerdos solo Victorina. Solo Victorina, que fue la única persona que hemos encontrado que estuviera en aquel momento aquí en el sanatorio. Del Camilo posterior, del Camilo de la carrera literaria y del premio Nobel, pues en Oyo me imagino que le conocía pues todo el mundo, como es normal. Pero no había un acercamiento grande, no había una proximidad, no había un recuerdo muy claro de su estancia aquí. Y gracias al haber encontrado a la publicación de la carta que salió en el Mundo en su momento, pues ha habido una aproximación, ha habido un rebrote que ha terminado con la dedicatoria de la biblioteca municipal con su nombre, del bautizo de la biblioteca municipal con su nombre. Y supongo que de aquí en adelante va a haber un mayor acercamiento, tanto en el colegio como en la Casa de la Cultura, va a haber algo continuamente que le recuerde y que le haga una presencia más viva. El Camilo del año 42 es un Camilo, por un lado, que no tiene un duro. Lo ha intentado todo, ha sido, seguramente hasta aquel momento aprendí de todo y maestro de nada, ha sido hasta novillero, está pensando en montar un bar para poder casarse, y está luchando, está pegándose en la carta que le escribe a Charo al principio de agosto, dice que le da envidia a los compañeros del sanatorio que tienen aquí a las familias, y que si tuviera un duro se compraría una casita en Oyo para poder vivir con ella. Y hay otra característica, creo que muy importante en el Camilo de aquella época, es que es un hombre que ha vivido la guerra y que tiene un sabor muy agridulce, le ha quedado un sabor muy agridulce la guerra. Aparentemente pues está en el lado del vencedor, ha hecho la guerra en el lado del vencedor, pero sin embargo toda su aproximación social luego no está para nada, alineada con los escritores que habían alabado al régimen y que habían vivido con el régimen. La familia de Pascual Duarte, el San Camilo, la Colmena, la Mazurca, son todas obras vistas no desde el lado vencedor, sino desde la gente que lo está pasando mal, que lo ha pasado muy mal durante la guerra y en la posguerra. Yo no tengo recuerdo ninguno, no he conocido. Creo que al de medicina general, al médico del pueblo, sí le llegué a conocer, pero evidentemente a la figura central, que era el director Valdés Lambea, no lo conocí. Creo que
prácticamente esta fue su última ocupación profesional. Esta había sido una ocupación profesional privada, porque anteriormente había sido un médico oficial, había estado en la sanidad pública, y esta fue su última actividad médica. Luego sé que compartió tertulias con Cela, que le siguió en su carrera, hay correspondencia entre ambos sobre relación que habían tenido y amigos comunes, pero no lo conocí, yo no conocía a ninguno de esos médicos. Sí, este edificio, que en su momento fue el nuevo sanatorio antituberculoso de Hoyo de Manzanares, parece que aquí en la finca de al lado hubo otro previo, anterior, del año 27, y este debió ser de los años 30. Este edificio debió estar en uso, pues evidentemente hasta que el avance en la medicina, en el medicamento, sobre todo en la estreptomicina y demás, hizo superfluo la residencia y el reposo, que era la única forma de tratar con algún éxito las enfermedades del pulmón. Creo que posteriormente estuvo un tiempo vacío y luego, afortunadamente, el edificio se ha convertido en colegio público, es el Colegio Público Virgen de la Encina, y a su alrededor, aunque seguramente aquí sigue estando el comedor, a su alrededor se han ido montando un montón de pabellones, que es donde actualmente dan los niños clase. Con ocasión de la inauguración, de la reinauguración de la biblioteca y el bautizo de la biblioteca municipal con el nombre de Camilo José Cela, vino aquí su familia, vino el hijo, vinieron los dos hermanos que estaban en Madrid, que no sé si son los únicos que están vivos en este momento, y hubo un encuentro con los niños del colegio realmente emocionante. Yo no sé qué habrían preparado los profesores, el director que nos atendió estupendamente y los demás profesores, pero los niños estaban como muy documentados, hablaban con muchísima propiedad y tuvieron unos ratos de conversación con Camilo José Hijo y con el hermano Juan Carlos, Jorge, con el hermano Jorge, que también es escritor, y hubo realmente un rato magnífico. Yo creo que fue lo más entrañable de aquel día, porque la inauguración estuvo muy bien, pero era un acto ya más pensado, pero a todos nos pilló un poquito de improviso la actuación de los niños y el encuentro con los niños. La verdad es que, vamos a ver, yo he tenido el privilegio, no ya de conocer solo al hijo y a los dos hermanos, a Marusa y a Jorge, sino también conocí hace tiempo a Rafael Cela, y lo recuerdo con muchísimo cariño porque para mí era evidentemente otro Cela que escribía, que narraba, que contaba, igual que le había visto, estaba acostumbrado yo de ver a Camilo José en televisión o en radio. O sea que sí, para mí hay un gen muy parecido, es que además me temo que cualquiera de los Cela es capaz de hacer cosas muy parecidas, aunque hubiera uno especialmente dedicado y entregado a la literatura, pero realmente Jorge también lo ha hecho. En los años 40 y en los años anteriores, evidentemente los años antes de la guerra, en los años 30, hay que situar a la tuberculosis, a las enfermedades de pulmón, como, digamos, la enfermedad coco a la que se dedicaba el mayor número de esfuerzos, como ahora podría decirse seguramente el cáncer o el corazón o algún otro tipo. Digámoslo así, era la enfermedad de moda. Eso llevó a que a lo largo de como el único tratamiento viable era el reposo y el aire puro, pues realmente las zonas altas de alrededor de las ciudades fueron las que se llenaron de sanatorios antituberculosos o acapararon este tipo de lugares en donde se trataba a los enfermos con sol y alimentación y reposo.
Alrededor de Madrid hubo seguramente 8 o 10 sanatorios, y hay una revista en donde se trata todo este tipo de cosas, una revista que que se llamaba, creo, el doctor más conocido que empezó con la lucha antituberculosa, que se llamaba Parte Arroyo. Valdés Lambea era un colaborador suyo realmente cercano, y en esa revista se informa de cuáles son los precios de los sanatorios de pago. Y en el año 35, que es cuando dan las cifras, se pasa revista a todas ellas, y están entre los 17 y 25 pesetas día de los enfermos. Esto era una cantidad, evidentemente, en el año 35, solo para privilegiados, solo para grandes fortunas. Me imagino que los que no tenían acceso a este tipo de capitales lo tenían muy mal, o estaban en locales peor acondicionados y peor cuidados. Camilo José Cela, cuando llega aquí, lo primero que hace contarle a la novia es que le han dado de comer muy bien, con lo cual está muy contento, y al día siguiente, hoy he desayunado muy bien, o sea que realmente la comida era buena y abundante. Esto puede llamar un poco, parece una contradicción, porque Camilo no tenía un duro, él personalmente, y seguramente la familia tampoco tenía gran cantidad de dinero para cubrir estos gastos. Entonces, seguramente, siendo así que el padre de Camilo era de aduanas, era del cuerpo de aduanas, de hecho Marusa, la hermana, también estuvo en aduanas, seguramente fue algún tipo de acuerdo que tuviera el cuerpo de aduanas con esta institución la que permitiera que Camilo se alojara aquí y pudiera cubrir los gastos de los 2 meses en los que estuvo.